Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y el título lo dice todo. De muerte a vida por la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La transición del creyente entre la muerte de la que venía por estar en pecado a la vida que trae Cristo Jesús, ¿ok? Y me gustaría meditar precisamente en lo que acabo de orar cuando terminábamos de alabar al Señor, y es el peligro que hay al pensar el hecho de que en nosotros hay algo por lo cual el Señor nos escogió. Nosotros debemos entender una máxima del Evangelio. Y una máxima del Evangelio es que, según Colosenses, dice que el Señor nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Y el término puro, en el griego que fue escrito Colosenses, significa que no hubo algo que condicionara a Dios para elegirnos. El Señor elige a sus escogidos no por una condición que ellos tengan, sino a pesar de lo que ellos son. O sea que el amor de Dios hacia las personas que Él salva es un amor que incondicional. Pensar de esa manera nos permitirá abrazar el Evangelio. En esta época en que estamos viviendo una de las épocas más peligrosas de toda la iglesia, porque estamos en una época donde ser cristiano está de moda, donde asistir a una iglesia está bien, o sea, es chévere, es play, es cool. Pero en la mayoría de iglesias, y no estoy exagerando, en un 90% de las iglesias se predica un evangelio por obras. Desde que estabas tú pequeñito o pequeñita, tu mamá te enseña que si te portas bien vas al cielo. Eso es un evangelio de obras. Porque nosotros como seres humanos no nos podemos comportar tan bien al punto de que por nosotros mismos adquiramos la salvación. Y eso es lo que nos enseñaban. Si te portas bien vas al cielo, es si hay una manera en que tú tienes en tus manos llegar a la salvación. Y eso es mentira. Porque todo el tiempo en la iglesia moderna del día de hoy se está diciendo pórtate bien para salvarte, o pórtate bien para no perder la salvación. Y en el momento que nosotros transitemos ese camino oscuro y peligroso en que pensamos que es por algo que yo hago que adquiero la salvación, ese momento estoy militando en un evangelio diferente. Y Pablo dice, quien les predique un evangelio diferente se ha tratado como anatema. Han dicho que anatema es maldito, pero no. Anatema, el verdadero significado de la palabra anatema es digno de la ira de Dios. Es decir, una persona que cree que por sus obras se salva es digno de la ira de Dios. Un tema tal vez que al día de hoy no percibimos claramente, pero que también se presentó en la iglesia primitiva. Yo he escuchado muchas veces, y aún en 20 años de ministerio, aún yo mismo lo dije, siempre como que idealizamos la iglesia del primer siglo, idealizamos a la iglesia primitiva y decimos, ay, es que todas las iglesias deben ser como la iglesia primitiva. Pues les tengo noticias, la iglesia primitiva también tenía problemas y muy graves. Y entre ellos fue que la misma iglesia primitiva hubo un momento donde promovió, muchos de los que militaban al interior de la iglesia promovían la salvación por obras. Y estaban de alguna manera desviándose de la sana verdad. La división que había entre judíos y gentiles era una división en la iglesia del primer siglo que surgía del orgullo judío, al sentirse en ellos como judíos mejores que los gentiles. Al nacer la iglesia cristiana, muchos cristianos judíos hacían sentir a los gentiles como creyentes de segundo rango. Los hacían sentir como creyentes de segunda categoría. Porque las iglesias en su mayoría en ese momento eran iglesias mixtas, es decir, que en su interior habían judíos y gentiles. Y ese problema del que les estoy hablando, de sentirse mejores unos que otros, era porque los judíos pensaban que de alguna manera por sus creencias y prácticas eran de alguna manera más santos que los gentiles. Dejando de lado que el Señor Jesucristo había muerto por todos y había puesto a todos en una misma condición. Y esto de lo que les estoy hablando era tan grave que aún permeó a los 12 apóstoles.
Miren lo que dice Gálatas 2 del 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, es decir, antes de que viniera gente judía de la iglesia de Jerusalén a una provincia gentil, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, pues tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense al apóstol Pedro con gentiles, compartía con ellos abiertamente, pero cuando llegaba un judío de la iglesia de Jerusalén, él, para no verse comprometido en esa situación, dejaba de meterse con los gentiles y se metía con los judíos. ¿Ustedes pueden concebir que eso estuviese sucediendo en la iglesia del primer siglo? Porque de alguna manera los judíos creían que eran mejores que los demás. Y era un orgullo sin sentido. Y es un orgullo sin sentido y les voy a dar 3 razones. Primera, Dios había elegido al pueblo de Israel no por ser los mejores, sino porque había tenido misericordia de ellos. Deuteronomio 7, del 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Primera razón por la cual Dios escogió al pueblo de Israel. No era porque eran los mejores. Segunda razón, Dios los había elegido para que ellos fueran testimonio a todas las naciones del verdadero Dios. Es decir, la razón por la cual Dios escogió a los hebreos, luego conocido como el pueblo de Israel, los escogió, ¿saben para qué? Para que ellos le anunciaran a las otras naciones e incluyeran a las otras naciones en el pueblo de Dios. Pero ellos no estaban haciendo esto. O sea, el pueblo de Dios se había desenfocado completamente de lo que significaba el propósito del pueblo de Dios. Génesis 12, 2 al 3 da esa misión. Y haré de ti una nación grande. Dios le está hablando a Abraham y está hablando del pueblo de Israel. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Sí ven que el propósito desde el principio fue a través del pueblo judío bendecir a todas las naciones? No volverse una nación elitista que monopolizaba la religión. Pero ellos habían fallado en esa labor. Y tercero, en vez de proclamar la verdad de Dios Todopoderoso, eran los más violadores de la voluntad de Dios. Tanto que el nombre de Dios estaba siendo vituperado en otras naciones. Miren lo que dice Romanos 2 del 17 al 24. Pablo hablándole a los judíos. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, y habiendo sido instruidos por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia en la verdad. Tú pues, hablándole al judío, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, como infractor de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre del Dios Todopoderoso es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo les pregunto, ¿los judíos tenían de qué gloriarse? ¿Tenían algún asidero escritural para tratar a los gentiles como personas de segunda mano? No sé si ustedes han escuchado hablar al leer las escrituras, hablan de los judaizantes. Los judaizantes son creyentes que creen en Jesús, pero que decían que faltaba una cosita para tener la salvación completa. Entonces le decían a la gente, mira, listo, ya creíste en Jesús, pero falta una cosita, te tienes que circuncidar. Te falta una cosita, tienes que celebrar la Pascua. Te falta una cosita, tienes que practicar la ley.
Y eso se estaba convirtiendo en un problema al interior de los gentiles. ¿Por qué? Porque una persona al escuchar que tenía que circuncidarse teniendo 30 años para ser verdadero creyente, la gente ¿qué iba a hacer? La gente iba a dar marcha atrás. ¿Saben qué estaban enseñando los judaizantes? Que la obra de Cristo no era una obra completa y que se necesitaba de las obras humanas para completarla. Eso es un falso evangelio. ¿Están comprendiendo el punto? ¿Por qué los judíos se sentían mejor que los gentiles? Porque tenían la ley. Cuando la ley, uno, era imposible de cumplir para cualquier ser humano. Y dos, la ley sencillamente era una sombra que apuntaba ¿a qué? A Cristo. Ahora, las obras no nos salvan, todos lo sabemos. Pero una vez convertidos a Cristo, soy una persona que milita en buenas obras. O sea, yo cambio, vivo en santidad, ¿ok? Pero escúchenme bien. Como en la iglesia del primer siglo, al día de hoy estamos cayendo en el mismo error. Estamos cayendo en el error de como mostrarle a la gente, tú como que, listo, creíste en Jesús, pero la obra no está completa, tú tienes que bautizarte. Yo te digo, el bautizo no completa la obra de Cristo, la obra de Cristo es completa. El bautismo sencillamente es una evidencia de que eres creyente. No, sí, el Señor murió por ti, pero es necesario que tu obra sea perfecta si tú le sirves. Abre una célula en tu casa. Y a la gente se le empieza a decir cosas que completan supuestamente la obra de Dios. Sí, tú crees, pero para que la obra sea completa en tu vida, diezma, ofrenda. Yo no sé por qué la gente enseña así el evangelio. Cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, quiere decir que la obra de Cristo fue ¿qué? Perfecta. Ese es el término, perfecta. No hay que añadirle nada, pero tampoco hay que quitarle algo, porque ahora se está levantando un movimiento fuerte al interior de la iglesia reformada que está hablando locuras de la justificación. Que eso es otro tema. Yo no le puedo ni añadir ni quitar nada al evangelio, porque el día que le quite o le ponga es un falso evangelio. Por ese dicho orgulloso que esgrimían los judíos, se ve con esas tres demostraciones que era algo sin sentido. Los judíos necesitaban de la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo igual de desesperadamente que los gentiles. Y eso es precisamente lo que ahora pasa a exponer el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 ustedes se van a dar cuenta que Pablo habla en estos dos términos: nosotros y vosotros. Cuando habla de nosotros, habla de los judíos. Y cuando habla de vosotros, habla de los gentiles. Pero llega un punto donde él ya deja de hablar de vosotros y nosotros, sino habla de todos en común, solo en nosotros, porque todos estamos en una misma condición. De alguna manera en la iglesia del día de hoy se promueve también esto. Cuando el pastor se muestra como más inmaculado que los demás de la congregación. Yo sin tapujos les hablo aquí a ustedes. A mí de la iglesia anterior a la que pertenecía me echaron. Y me echaron porque le dije al pastor, prediquemos más de Cristo y menos de finanzas. Y la respuesta que él me dio fue, tu error es que te igualas a mí. Y yo le dije, ¿luego acaso después de Cristo Jesús esa no es la idea? Que no haya diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y excita. O sea, ¿la idea no es esa, acaso? ¿Qué de diferente hay de ti que no haya en mí? Respóndeme. Y el hombre no me pudo responder. Me dijo, eres un orgulloso, las muchas letras te han envanecido, vete. Y me echó. Pues en una iglesia donde el pastor se encumbra y se muestra como en una dimensión diferente al resto de hermanos, en una iglesia donde te prediquen que él es la cabeza del ministerio, huye de ese lugar. Y hablo de esta manera porque esta predicación la están escuchando casi 70 personas en Bogotá. Personas que todavía siguen en congregaciones así. Y que no entiendo por qué siguen en congregaciones así. El pastor no es la cabeza del ministerio. El pastor es uno más del cuerpo de Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Y creo que lo explicamos muy bien la semana pasada. Es por eso que Romanos 1:16 dice esto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Miren cómo Pablo pone en una misma condición a ambos grupos. Pablo, al mostrar lo que Dios hace en el cristiano,
entra a derrumbar el espíritu exclusivista de los judíos y muestra la unidad en torno al plan de salvación, que Jesús estaba salvando tanto a judíos como gentiles. ¿Por qué crucificaban a Jesús en la cruz? ¿Saben por qué? Porque él estaba demostrándole a los fariseos que ellos no cumplían la ley de Dios, que eran esclavos del pecado así como los demás. A veces a nosotros nos queda un poco corto entender ese conflicto social que había en la iglesia del primer siglo. La gente pensaba que al matar un corderito ya estaba bien con Dios. La gente pensaba que por circuncidarse ya estaba bien con Dios. Los judíos toda la vida se han visto que son hijos de Dios de nacimiento. Y yo les pregunto, ¿alguien es hijo de Dios de nacimiento? ¿Aún los judíos? Nadie. Nadie se puede salvar. Y nadie puede ser hijo de Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. La mayoría de personas al día de hoy ponen sus ojos y su esperanza en Israel. Israel es el reloj del mundo. Israel, Israel, Israel. Les tengo noticias. Israel es una nación apóstata. Porque Israel no aceptó a Jesús cuando vino. Lo siguen esperando. Ahora nosotros creemos bíblicamente que en un momento dado Israel creerá en Jesús y habrá un avivamiento masivo. Millones de judíos se van a convertir a Cristo. Pero todos los que nacieron creyendo que eran hijos naturales de Dios se van a ir al infierno. Porque el único hijo natural de Dios es Jesucristo. Amén. Es por eso que de forma natural Pablo en esta sección, a pesar de hablar, como les digo, de vosotros y nosotros, va a hablar de un todo en común y va a poner al mismo nivel a los judíos y a los gentiles. El apóstol Pablo muestra la necesidad común que hay en estos dos grupos de personas, la necesidad de paz con Dios por el estado miserable que tanto unos como otros estaban. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando nosotros de los judíos, ¿cierto? Está diciendo, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos estamos bajo pecado. Y Romanos 3:23 adquiere un cuerpo y una fuerza maravillosa después de haber leído el verso 9. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Ahora, yo hago un alto en el camino porque a veces veo caras. ¿Ustedes entienden el término gentil? Gentil significa uno que no pertenece a la nación de Israel. O sea, nosotros somos judíos. Los colombianos somos judíos. Hay colombianos que tiran a ser judíos, ¿no? Francisco Antonio Carrasco. Y mi nombre hebreo es Elijala, que ahorita está poniéndose muy de moda iglesias mesiánicas, donde se rebuscan y el hombre es de Tumaco, pero se rebusca y tiene alguna ascendencia judía y es judío. Y ahora usan kipá y todo. ¿Y sabe por qué me burlo? Me burlo porque esa gente, siendo cristiana, siguen practicando la Pascua, cuando nuestra Pascua fue Cristo y ya fue sacrificada. Así de iglesias mesiánicas, judías mesiánicas, han aceptado iglesias que eran como una iglesia normal y adoptaron el judaísmo. ¿Y saben cómo han terminado? Poco a poco, practicando al pie de la letra la ley, ya han llegado al siguiente descubrimiento. Y no son una ni dos, son muchas. Han llegado al siguiente descubrimiento. El verdadero Cristo no ha venido. Jesús era un farsante. Y abandonan a Cristo y se quedan con la ley. Terrible lo que está pasando al día de hoy. Que alguien abandone a Cristo como el Señor y Salvador. Y por eso tenemos que predicar esto el día de hoy. Todos los seres humanos estamos en la misma condición. Y si yo proclamo que hay gente que de nacimiento es hija de Dios, es decir, los judíos, los israelitas, entonces la salvación es por obras. Pero la Biblia no tiene eso dicho. ¿Cómo es la salvación? Por gracia, por medio de la fe. Ya teniendo esto claro, entremos en materia. Todos tenemos un pasado en común. Efesios 2, del 1 al 2, dice lo siguiente. Y Él os dio vida, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 3.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acabo de leer la versión Reina Valera, pero tengo que hacer dos aclaraciones antes de arrancar con el pasaje. La primera de ellas, la Reina Valera comete un error garrafal en la manera en que escribe el texto. Porque en los manuscritos más antiguos, el texto de Efesios 2, del 1 al 2, no comienza diciendo, y Él os dio vida. No. Se los voy a leer cómo debería decir el texto. Y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y ahí sí lo demás. Pablo tiene un propósito en el capítulo 2 de Efesios. Tiene el propósito de demostrar la terrible condición en la que se encuentran todos los seres humanos antes de Cristo. Porque él tendría que anotar desde un principio el final. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el final de las personas que creen en Cristo? Que tienen vida, ¿cierto? Pero algún escriba, alguna persona que empezó a escribir una copia más tardía de Efesios capítulo 2, se sintió en la necesidad de anotar el final de la historia al principio. Y Él os dio vida estando vosotros muertos. Y está comprobado por la crítica textual que eso no aparece en los textos más antiguos, es decir, en los originales. ¿Me comprenden? Lo que está tratando de decir Pablo en principio es lo mal que se encuentran las personas. Si ustedes leen la Nueva Versión Internacional y otras Biblias que ya son más fieles al texto más antiguo, van a darse cuenta que esas Biblias ya no tienen algo que se llaman adiciones tardías, que ya ha tenido que tocar ese tema en varias oportunidades con ustedes, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuál es la característica de las adiciones tardías? Las adiciones tardías no cambian la doctrina fundamental. Ese os dio vida cambia la doctrina fundamental. Es verdad, pero sí le quita mucha fuerza al texto, ¿ok? Entonces, si algunos de los que están aquí por primera vez oyen hablar de adiciones tardías y de que hay cosas que no deberían estar ahí, pero están, no se alarmen. Esas adiciones tardías no cambian estructura, no cambian fundamentalmente las doctrinas básicas de la Biblia, ¿ok? Pero sí hay que aclararlas, porque esta iglesia en particular, nosotros como bautistas reformados somos altamente bíblicos. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, es decir, que creemos que cada una de las palabras y toda la Biblia es inspirada por Dios, hablando de los originales, obviamente. Y por esa razón no vamos a predicar como Biblia algo que en algún momento no estuvo en la Biblia. Y por eso cada vez que nos encontremos con una adición tardía tendré que dar esta explicación. ¿Me comprenden? Nos tomamos tan en serio las Escrituras que solo vamos a enseñar como Escritura lo que es de la Escritura. Pablo lo que está buscando es que haya un peso tremendo. Que la gente que está leyendo la carta entienda el estado del ser natural. Y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren todo lo que les está diciendo a los gentiles. Y luego pasa a decir, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo pone en una misma bolsa a todo el mundo. Pablo involucra en este estado a los gentiles y a los judíos. Y vosotros que estabais muertos, los gentiles, en los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, los judíos. Así que la perspectiva bíblica es de que todo hombre sin Cristo está como perdido. Dice que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué se merece el hombre cuando no tiene a Cristo en su vida? ¿Saben qué se merece? La ira de Dios, el infierno. Efesios 2:1 dice, muertos en vuestros delitos y pecados,
El hombre que no está unido a Cristo está muerto. Puede ser un hombre o una mujer que muestre vitalidad, fortaleza, habilidad mental, perspicacia, pero realmente es un muerto viviente. Camina, pero está muerto. Un muerto es algo atroz. Es un ser que está allí. Pero miren, en nuestra mente al mirarlo pensamos en todas las capacidades que puede desarrollar una persona. Uno dice, pero ¿cómo una persona puede estar muerta? Si son brillantes, si son inteligentes, si son hábiles, tienen dones, talentos. Pues mis hermanos, desde la caída de Adán, todos los hombres nacemos muertos y esta es la mayor señal. Amamos el pecado. Yo daba esta clase a los estudiantes de noveno y mientras yo les nombraba los pecados, ellos empezaban a reírse. Y luego les dije, ustedes ya acaban de dar la primera evidencia de que están muertos espiritualmente. ¿Pero cuál, profe? Yo les dije que cada vez que les nombro un pecado, ustedes, 1, se lo imaginan, 2, lo desean, 3, lo disfrutan, 4, se ríen. Y cuando hablo de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es que amamos el pecado. Mis hermanos, si no amáramos el pecado, no habría algo tal como la tentación. ¿Por qué nos cuesta tanto decirle no a ciertas actividades? Porque las amamos. El hombre nace amando transgredir la voluntad de Dios. Ama tanto violar la voluntad divina que al conocerla se activa en él el deseo de violarla. Dile a un niño, no puedes hacer eso. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a hacer eso. Es una invitación a hacerlo. Porque está en nuestra naturaleza. Romanos 7, del 7 al 8 dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuese por la ley, no me habría dado cuenta de que lo que es pecado es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiese dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. ¿Tú te enteras de que codiciar está mal y dejas de codiciar? No. Nuestro ser es pecaminoso. Nuestro amor y deseo profundo de transgredir la voluntad es lo que la voluntad de Dios es lo que crea una gran distancia entre nosotros y Dios. Y esa gran distancia entre el hombre y Dios es la que sume al hombre en un estado de muerte eterna y de condenación. Isaías 59, 1 al 2 muestra lo maravilloso que es Dios y lo perverso que somos los seres humanos en nuestro estado natural. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, y ese pero es el pero más desafortunado que puede haber en las escrituras. Vuelvo y repito lo hermoso que es nuestro Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Yo les pregunto, ¿Dios quiere salvar? Sí. ¿Dios oye el clamor? Sí. Pero esa es la terrible realidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y quiero que el cuadro no sea que un pecador clama y Dios esconde su rostro de él. Ese no es el cuadro. El cuadro es que el hombre pecador se esconde de Dios. Quiero que piensen ustedes por un momento cuando pecan. ¿Saben? Y voy a hablarle a los creyentes. No voy a hablarle a incrédulos. El creyente cuando peca necesita hacer algo. Porque los creyentes pecan. ¿Saben qué necesita hacer un creyente para poder pecar? Tiene que por un momento olvidarse de Dios. O yo te pregunto, ¿tú podrías pecar y en ese mismo momento pensar en Dios? ¿Sabes qué tú haces? Tú tapas tus oídos a Dios, cierras tus ojos a la realidad de que Dios te está viendo, porque Dios nos está viendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ignoramos a Dios por un momento. Entonces yo les pregunto, ¿es Dios cerrando los ojos? ¿Es Dios cerrando sus oídos? No, es el hombre. Después de 16 años de haber ido a iglesias carismáticas, después de haber sido líder y casi pastor en una iglesia carismática, después de 16 años donde me decían, eres un campeón, eres el príncipe del Señor, eres la mejor persona, llego por primera vez a una iglesia bíblica y el pastor desde adelante dice, somos como las ratas y las cucarachas, porque las ratas y las cucarachas
aman las tinieblas, porque en las tinieblas no se puede ver lo malo que están haciendo. Así somos los seres humanos. Según Juan capítulo 1 dice que el Señor vino a la tierra y los suyos no le conocieron. Y los suyos no le conocieron porque amaron más las tinieblas que somos ratas y cucarachas. Cuando nos dijeron eso, yo miré a mi esposa y dije, esta es la iglesia verdadera. Esta es una iglesia bíblica, porque por primera vez no nos endulzaron el oído, sino nos dijeron la verdad. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciéndole la verdad a los de las iglesias de Asia Menor. Les está diciendo, miren, esta era nuestra condición. Cuando más entiendo la condición humana, la verdadera condición, la profunda y paupérrima condición del ser humano, más apreciaré la gracia de Dios y su maravillosa liberación. Muchos al día de hoy, como los que viciosamente le pusieron, os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, así mucha gente al día de hoy viciosamente le muestra a las personas, al predicarles el evangelio, lo lindas que son, antes de mostrarles lo mal que están. Y por eso la gente menosprecia el evangelio. La gente menosprecia el evangelio porque el predicador desde adelante no les muestra su paupérrima condición, porque el predicador está pensando en que no van a volver a la iglesia. Miren, escúchenme, hoy día hay 4 personas aquí que no habían venido antes. Si yo actuara como un pastor que anda buscando hablarte cosas al oído ricas, deliciosas, te digo lo lindo que eres y me aseguro que tú vengas, pero yo ya renuncié a eso hace años. Hoy te voy a decir tu estado paupérrimo. Y si Dios actúa en ti, abrirás los ojos, porque tampoco ni de mí depende que Dios te abre los ojos. Sencillamente doy el mensaje. Pero hay mucha gente allá afuera que le muestra a la gente lo linda que es y la gente se va extasiada de sí mismo. Pero si esa persona pasa a la calle y la coge un carro, se va al infierno, porque esa gente piensa que es digna del cielo. Y yo al entrar por la puerta del cielo, si el Señor me pregunta ¿qué he hecho para entrar? Y yo le digo, no, es que a mí en la iglesia me dijeron que era un campeón y que merezco la entrada al cielo, me voy directamente al infierno. Un verdadero creyente le pregunta a Dios, ¿por qué mereces entrar al cielo? El verdadero creyente va a decir, yo me merecía el infierno. De hecho, no sé por qué estoy aquí. Si no fuera por la persona de Cristo estaría perdido. Entra en el gozo de tu Señor, porque entendiste que no son tus obras, sino la obra perfecta y consumada de Cristo. ¿Están entendiendo lo terriblemente diabólico que es el evangelio que se predica el día de hoy? Que la gente se vaya a la casa tranquilos consigo mismos. La gente llega a las iglesias por primera vez y roba, adultera, ultraja, chismosea, pero por pasar adelante y hacer una oración ya son hijos de Dios, bienvenidos a la familia de Dios. Se van a la casa, no hacen nada por cambiar su estilo de vida y ya son de la familia de Dios. Y la gente se cree ese cuento. Y millones de personas en estos últimos 30, 40, 50 años de religiosidad evangélica en nuestro país se ha ido a una eternidad pensando que se merecen el cielo. ¿Se entienden lo terrible que es? ¿Se entienden? Porque tenemos que hablar de esto al interior de la iglesia. Y por eso se habla de lo hermoso que es el hombre. Pero les digo, si a ti en una iglesia te hablan de lo maravilloso que es el hombre, no es una iglesia bíblica, es una iglesia humanista. No hay ni un solo texto que avale que el hombre después de la caída busque a Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y por esa razón el hombre fue hecho perfecto. Pero el pecado fue algo que corrompió tanto la médula del ser humano que el hombre al día de hoy es incapaz de reflejar a Dios. El hombre no puede reflejar al Dios verdadero porque miente. El hombre no puede reflejar al Dios santo porque es pecador. El único que representó bien a Dios fue Jesucristo, hombre. El mundo tiene un concepto sobreestimado del hombre. Pero aún las cosas más loables que hace el ser humano, como ayudar a una fundación con dinero, como hace Shakira con pies descalzos, aún actitudes tan loables como la generosidad o cualquier arte, son leudadas porque el hombre no las hace para Dios, sino las hace para su propia gloria.
San Agustín de Hipona decía que toda actitud loable que el hombre pueda tener, si no la hace para la gloria de Dios, es un pecado espléndido. Es un pecado espléndido. Si una persona gana una carrera y no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para sí mismo, eso es un pecado espléndido. ¿Me comprenden? Hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios habla de nosotros dejar de ser el centro. Cualquier obra buena que no se haga para la gloria de Dios, ¿saben cómo la llaman las Escrituras? Lo llama un trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Todas tus acciones, todas tus justicias son comparados con un trapo de inmundicia. Y un trapo de inmundicia eran las toallas higiénicas de la época del Antiguo Testamento. Eran trapos menstruosos. ¿Estamos entendiendo de alguna manera cómo lo mejor de mí, si no actúa ahí Dios, es lo peor para Dios? ¿Lo comprende? Tú puedes encontrarte con un vecino que sea mucho mejor que tú moralmente, pero si esa persona no deposita su fe en Jesucristo, esa persona se va a perder, porque esa persona en su corazón cree que se salva por ser buena gente. Verso 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre sin Cristo es un ser esclavizado y sometido por el mundo, por Satanás y por la carne. O sea, tenemos tres dimensiones en las que somos esclavos. El mundo, que es el sistema, que el mundo no son los árboles, los ríos, las aguas, no. El mundo es el sistema en el que vivimos, ¿ok? Somos esclavos del sistema en el que vivimos, de Satanás, ese ángel caído, y de nosotros mismos. Esclavos del mundo. El objetivo de la vida, de todos nosotros, es tener realización en este mundo, en este sistema. La felicidad la dan las posesiones. Disfruta, consigue los anhelos de tu corazón, tú puedes. Todo un sistema que te alienta a eso. He visto adolescentes en el colegio miserables porque no tienen el último iPhone. Pero también he visto personas mayores que se sienten miserables porque no han logrado estudiar una carrera o saber un segundo idioma o hacer X o Y. Es centrarte en vivir en ti, vivir para ti, no cohibirte de nada, no tener prejuicios morales, disfrutar de la vida porque solo hay una. Eso es el sistema. Y por eso cada vez este mundo se está volviendo más relativo. Ya no vas a ver que la gente diga esto es malo y esto es bueno. No, hay la gente que va a decir a veces sí, a veces no. No está tan mal, no está tan bien, porque es la única manera de acallar la conciencia, porque la conciencia sí grita desde el fondo diciéndote eso está mal. ¿Cómo es la mejor manera de acallar la conciencia? Sencillamente no mostrando principios absolutos. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese texto está basado en lo que pasó con Eva. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo primero que hizo la serpiente fue decirle a Eva: mira la manzana. Deseos de los ojos, mírala. La tentación siempre va a actuar de afuera hacia adentro. Luego dice el pasaje que ella vio que era agradable y digna de alcanzar el cielo. O sea que la tentación ya empezó ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Y cuando dice y que era buena para alcanzar el cielo, habla de la vanagloria de la vida. Y al día de hoy no es diferente. Al día de hoy no. Hay muchos de nosotros que al pecar pensábamos alcanzar el cielo. Al pecar. Pero nosotros no solamente estamos esclavos del mundo, sino también somos esclavos de Satanás antes de que Cristo actuara en nosotros.
La carta de los Efesios habla más que en cualquier epístola de los poderes demoníacos. El hombre sin Cristo es un esclavo de Satanás. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que se creían hijos de Dios, ¿cómo los llamó? Hijos del diablo. Juan capítulo 8, pueden ver la predicación. El hombre sin Cristo es un ser en las manos de Satanás. ¿Por qué razón? Porque no hay términos medios. Un día un estudiante me decía, bueno, yo no creo en Dios y tampoco creo en el diablo, yo estoy en el medio. Sí, o sea, fácil, yo estoy en el medio. Pero el Señor Jesús fue categórico y Él dijo, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pregunto, se lo dijo el Señor Jesús, que no miente. Yo te pregunto, ¿hay un término medio? No lo hay. Y también somos esclavos de nuestros deseos pecaminosos. Santiago 1, 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ustedes saben qué es la palabra concupiscencia? Concupiscencia significa el deseo de hacer lo malo. Eso es la concupiscencia. ¿Viste un fajo de billetes ahí mal parqueado y tienes unas ganas de echarle mano? No le has echado mano, pero tienes ganas. Eso es concupiscencia. Tienes unas ganas de hablar de fulanita de tal con la hermana de la iglesia y tienes unas ganas de hablar de esa mujer y mejor de trapear el piso con ella. No lo has hecho, pero tienes ganas. Eso es concupiscencia. El deseo de hacer lo malo. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es precisamente ese texto el que enalbarda nuestra condición antes de Jesús. Nuestra condición es miserable. La palabra de Dios dice que el hombre natural no quiere ni puede sujetarse a Dios. Por un lado, vuelvo y les digo, el hombre se oculta para hacer sus fechorías, pero tampoco puede dejar de hacerlas. El hombre natural no quiere dejar el pecado, pero tampoco puede dejarlo. Pablo aún se incluye a sí mismo, diciendo, nosotros los judíos, como vosotros los gentiles, también anduvimos en esa condición. Y uno no le cae en la cabeza cómo Pablo puede decir que él mismo estuvo en esa condición. Porque Pablo en Filipenses 3 del 4 al 6, mire cómo se muestra a sí mismo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a sacar su hoja de vida. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que Pablo no rompía la ley. Pero Filipenses 3 no termina así. Pablo dice, pero ay de mí, de que yo no sea hallado justo en mis propias justicias, sino en las justicias que son en Cristo Jesús. Yo les pregunto, ¿Pablo confiaba en lo que había hecho? De hecho, dice, por cuanto todo lo tengo por estiércol, dice la versión verdadera, no dice basura, y la palabra que él usa es más fuerte. Yo estoy siendo muy biológico y acá, estiércol. Él fue castizo al decir, todo lo tengo porque para él, después de Cristo Jesús, en eso se convirtieron las buenas obras, en heces humanas, en eso se convierten las obras de los hombres. De nada servía que él se hubiese circuncidado al 8º día, de nada servía que hubiese aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más honrados de la época, de nada servía todo lo que sabía, de nada, si no era hallado justo, era en Cristo, en las justicias de Cristo. Verso 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque es que no solo somos esclavos, también estamos condenados. Desde nuestra concepción
como todos los hombres, nuestra condición era de reservados para la ira de Dios. Todos tenemos como costumbre leer Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nosotros no nos detenemos a leer el verso 18. Búsquenlo en sus Biblias. Hagamos el ejercicio. Busquemos el verso 18 de Juan 3. Leamos en su contexto Juan 3. Porque nos anonadamos, quedamos eclipsados con el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todo aquel que crea en Él no se perderá, tendrá vida eterna. Pero ¿quién me ayuda? ¿Qué dice el verso 18? ¿Qué dice el verso 18? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? ¿Será condenado? Ya ha sido condenado. Qué lindo es leer Juan 3:16 en su contexto. Salmo 51:5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos decían que ese texto era el respaldo de que David era un hijo ilegítimo, que era una carnita al aire de Isaí. No, ese texto no habla de eso, son traducciones baratas. David lo que estaba hablando es una verdad, y es que todos los seres humanos nacimos como en pecado. En pecado me concibió mi madre significa que todos nacimos siendo pecadores. La semana pasada alguien me decía, ¿y Mateo se torció? Yo le dije, no se torció, nació torcido. Y todos como que se asombraban, porque Mateo tiene solo 3 meses, ustedes lo ven en las fotos y parece un ángel. Pero ese angelito está pervertido. Tal vez en este momento Mateo, mi hijo de 3 meses y medio, no ha tenido la oportunidad de pecar porque todavía no tiene voluntad. Todo lo que hace lo hace por instinto, está muy pequeñito. Pero cuando él crezca, la primera oportunidad que tenga de pecar, va a pecar. Por eso, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos como evidencia de que somos pecadores. Y le oro desde este momento al Señor de que actúe en Mateo, de que actúe en mi hija Elisa de 8 años, para que ellos puedan entender su paupérrima condición y corran a Cristo. Amén. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El infierno es lo peor que le puede pasar a un ser humano. El infierno es la eterna ira de Dios. No como están predicando al día de hoy, algo que se llama el aniquilacionismo, donde dice que las personas van a ir al infierno, por un tiempo se van a quemar y cuando se consuman terminará su dolor, o sea, sencillamente su castigo es desaparecer. No, eso no está bien. Para dar esa interpretación del infierno hay que dejar de tener en cuenta muchas cosas. Que los seres humanos, aunque tuvimos un inicio, no tendremos un final. Hemos sido creados para vivir eternamente después de haber sido creados en nuestra parte física e inmaterial unida, ya sea en la gloria o en la condenación, de manera eterna. Y ahora la condena es eterna porque hemos pecado contra un Dios eterno. En ese negocio de que un pecador se la pase toda la eternidad en el infierno, ¿saben quién sale perdiendo? Dios. Porque un ser finito se la va a pasar eternamente en el infierno y no va a poder terminar de pagarle la deuda a Dios. Porque un ser finito no puede pagar una deuda infinita. ¿A ti te sirve de algo 30 mil millones de libras esterlinas si tienes una deuda infinita? ¿Te sirven de algo? Por eso Jesús necesitaba ser completamente hombre para representarnos, pero también tenía que ser completamente Dios. Porque al ser completamente Dios, un ser infinito sí puede pagar una deuda infinita. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a Jesús en la cruz pagar una deuda infinita? Una deuda que le va a tomar a un pecador estar la eternidad en el infierno. Al Señor le tomó 3 horas. Por eso Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mostrando que Dios está desagradado con Él. Dios le dio la espalda al Señor porque el Señor está representando al pecador. Y donde hay pecado, el Señor le da la espalda, ¿ok? Esa unión eterna entre el Padre y el Hijo se divide cuando Jesús decide representar al ser humano.
primera vez en el parámetro bíblico donde él ya no le dice Padre, sino le dice Dios mío, porque la relación está rota. Dios mío, ¿por qué me has qué? ¿Y por qué lo abandonó? Porque estaba representando al hombre. Jesús sintió durante 3 horas el infierno de no estar con Dios. Pero 3 horas después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió con una comunión con el Padre rota o unida. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. El único que nos podía representar verdaderamente era Cristo. Un ser infinito que tomó forma de hombre podía representar a los hombres, pero por ser infinito podía pagar una deuda infinita. O sea que nosotros no aminoremos el infierno. No comparemos nunca la ira de Dios con un incendio que se consume un pajar. Es un fuego que nunca se apaga. Por eso dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todo lo que les acabo de decir, mis hermanos, es la biografía de lo que dice la Biblia del estado del ser humano. Pero ahora viene el contraste, Efesios 2, verso 4. Pero Dios, y este pero, así como les decía anteriormente que era uno de los peros más trágicos, este pero es uno de los peros más maravillosos que hay. Porque miren la condición de donde veníamos y dice el Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué pero maravilloso, qué pero sobrenatural, qué pero más magnífico. De reservados a la ira, pasamos a ser receptores de su amor. De pasar de la ira, pasamos a receptores de su amor. El gran teólogo suizo Karl Barth, dicen que uno de los teólogos más reconocidos del siglo XX, después de dar una conferencia le pregunta, una persona se levanta en la sección de preguntas y le dice, Doctor Barth, en todos sus años de teología, ¿cuál es el tema más misterioso que no has logrado desentrañar de parte de Dios? Y Karl Barth le contesta cantando una canción que aprendió en la escuela dominical. La canción decía, Dios me ama, eso lo sé, la Biblia lo dice así. Porque algo de lo que podemos estar seguros que es inmensamente grande, pero completamente misterioso, es el amor de Dios. ¿Cómo Dios pudo amar a seres tan horriblemente caídos como el ser humano? Nosotros a veces nos queda un poco difícil comprender el amor de Dios. Textos como estos, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el peor estado en el que nos encontramos, porque nosotros podemos entender muchos secretos acerca del amor de Dios. Yo les puedo explicar muchas cosas, pero sigue habiendo en nosotros una necesidad de entender que debe haber algo en nosotros para que Él nos ame. ¿Por qué creen que la iglesia se ha equivocado tantas veces en tratar de justificar el amor de Dios con las obras del hombre? Porque a nosotros nos queda grande, en nuestra mente finita nos queda grande de amar de gratis. Aún en las relaciones de pareja, peleas como estas, lo que me has hecho y todo lo que yo he hecho por ti, eso es un amor condicional. Suena muy romántico, pero es un amor condicional. Tú hablándole a tu hijo y yo aquí moliéndome la espalda y usted perdiendo el año, eso es un amor condicional. Eso es amor condicional. Y por eso como que en nuestro imaginario necesitamos ver algo positivo en nosotros para el amor de Dios. Pues la verdadera fe fluye de las Escrituras y es poder aceptar el hecho de que Dios te amó a pesar de. Y aquel que entiende que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Mucho amor muestra. Una persona que sabe que se le ha perdonado sin merecerlo, esa persona va a cambiar. Por eso una verdadera conversión trae cambios en la vida práctica. Amén.
Una falsa conversión, esa persona será desagradecida toda la vida con Dios. Pero una verdadera conversión, esa persona cambiará su vida. Efesios 3:19 dice, el amor de Dios excede todo conocimiento, todo conocimiento. Pero el apóstol Pablo expresa dos atributos de Dios en lo que les acabo de leer. Primero que todo expresa su misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, leíamos. Y la expresión de misericordia es que Dios ama a aquellos que están en un estado miserable. Una expresión de su amor que Él soberanamente distribuye. ¿Por qué la gente no acepta la doctrina de la elección? ¿Por qué la gente no acepta que unos se van a salvar y otros se van a perder? Porque ven a Dios injusto. ¿Cómo es que el Señor escoge a unos para salvarlos y escoge a otros para que se pierdan? Bueno, ahí entran los dos términos que exalta Pablo en este texto, la gracia y la misericordia. Ambos textos, la misericordia y la gracia, ambos atributos, perdón. La gracia y la misericordia son cosas que no tiene por derecho la persona a la que se le da gracia y misericordia. ¿Me comprenden? ¿Saben qué merecía toda la raza humana? Merecía condenarse. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él a unos que merecían perderse, sin tener mérito alguno, los escoge para salvarlos. Y algunos pelean y dicen, pero ¿y por qué no escogió a todos? Porque es un acto voluntario de Dios. Y si Él no quiso escoger a todos, Dios, que es bueno y perfecto, sabrá por qué no los escogió. ¿Me comprenden? No hay ningún atributo, no hay nada en el ser humano para que haya sido elegido. Por eso es gracia y por eso es misericordia. Si hubiese algo en el hombre para haber sido escogido, no sería ni gracia ni misericordia, sería justicia. Sería el pago de algo. Pero la Biblia no habla de que la salvación sea el pago de algo. Siempre se habla de que es gracia y misericordia. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si estar muertos es estar separados de Dios, estar unidos a Dios significa que estamos ¿qué? Por fin estamos vivos. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mis hermanos, yo no puedo estar juntamente con Cristo resucitado si juntamente con Él no he muerto al pecado. Por eso la manera de predicar el evangelio es primeramente mostrar la paupérrima condición del ser humano. Aún, esa fue la forma en que se escribió la Biblia. Ustedes ven todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un retrato de la bancarrota espiritual del hombre queriendo agradar a Dios y no puede. Yo les pregunto, ¿los profetas fueron perfectos? ¿Los sacerdotes fueron perfectos? ¿Los reyes fueron perfectos? Vayámonos por el lado de los reyes. El rey que tenía el corazón conforme al de Dios fue adúltero, conspirador y asesino. El que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Sí ven cómo en el Antiguo Testamento los estándares no alcanzaron la medida? Por eso el Antiguo Testamento grita una cosa: necesitamos al Cristo. Por eso el Antiguo Testamento grita diciendo: necesitamos a un hombre perfecto que nos sustituya. ¿Quién cumplió eso? Jesús. Las obras humanas no nos representan a la hora de la eternidad. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo leo estos pasajes y pareciera como que, tengo la receta. Lo único que tengo que hacer es orar, pedirle al Señor y Él obrará. ¿Quién le da vida a los muertos? Dios. No es por voluntad de carne ni por voluntad de varón. No es que mi esposa quiere que yo nazca de nuevo. Bueno, está bien, le voy a hacer caso, voy a nacer de nuevo. No, así no funciona la cosa. Si tú hoy escuchando esta predicación
entiendes tu paupérrimo estado, lo único que puedes hacer es caer de rodillas y clamar a Dios por misericordia. Si Él te concede misericordia, será misericordia. Si Él concede gracia, será su gracia. Porque la palabra de Dios dice que a quien quiere endurecer y de quien quiere tener misericordia, tendrá misericordia. Hay personas que han estado sentadas en esas sillas después de haber escuchado esta verdad, se han ido para nunca más volver, o sea, endurecidas. Algunas de ellas, paradójicamente, después de años han vuelto. Gloria a Dios. Algunas nunca han vuelto. Como otras personas que han escuchado el mensaje y han abrazado a Cristo, pero es porque Dios ha operado en ellas. Verso 6 nuevamente dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, Cristo está por encima de todo poder espiritual. Hay gente que piensa que no se puede acercar a Dios porque es que es el diablo. Es que el diablo no me deja. Pero hay un ejemplo que me llama la atención y es el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno tiene una legión de demonios dentro. Una legión son como 2000 demonios. ¿Saben lo que me impresiona? Que esa mañana, en esa ladera del lago, ese endemoniado fue el que se acercó a Jesús y cayó de rodillas, endemoniado y todo, en pelota y todo porque estaba desnudo, con una apariencia terrible. Pero yo les pregunto, ¿2000 demonios impidieron que él se acercara a Cristo? Decir que el demonio puede oponerse a la obra de Dios es decir que el demonio es más fuerte que Dios. Dejemos la bobada y dejemos la payasada de que es que pequé porque es que el demonio. No, el demonio no, tú. Es que se me metió el diablo. No, tú. Y reconozcámoslo y caigamos a los pies del Señor diciéndole: Señor, tú puedes salvarme. Pero una persona solo se encontrará de rodillas haciendo esa oración solo porque Dios actuó en ella. ¿Y por qué el Señor hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros, verso 7, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben para qué Dios hizo esto? Para mostrarte a ti como sus joyas. El Señor saca pecho y dice: ¿quieren ver mis baluartes, mis joyas más preciadas? Muestra a sus hijos que ha redimido. William Hendrickson lo dice de esta manera: he aquí una ilustración a una matrona romana que se le preguntan: ¿dónde están tus joyas? Y ella llama a sus 2 hijos y señalándoles dice: he aquí mis joyas. Así también a través de toda la eternidad los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de la destrucción y nos alzó a las alturas del deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos ni de su justicia fue eclipsado. En esta época hay padres que esconden a sus hijos, no los muestran de la vergüenza de lo que son. El Señor se goza en mostrar a cada uno de los creyentes como sus joyas, como diciendo: mira, Él es la muestra de que soy bueno. Él es la muestra, ella es la muestra de que soy misericordioso. Es por eso que la salvación es un regalo. El propósito del versículo 7 quedaría invalidado si no se cierra como se cierra: por gracia sois salvos. Y termino el día de hoy con el verso del 8 al 10, un pequeño resumen. El verso del 8 al 10 de Efesios 2: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. He hablado paupérrimamente del hombre, y es lo que dice la Biblia acerca del ser humano. Pero ¿saben lo que dice el verso 10? El verso 10 dice: porque somos hechura suya. Y la palabra hechura viene del griego poema, que significa poema. Y poema literalmente significa obra maestra. El ser humano es la obra maestra de Dios.
¿Entienden lo radical que fue el pecado? ¿Entienden lo terrible que fue el pecado? Que la obra maestra de Dios fue corrompida por el pecado y la maldad. Pues el Señor no va a usar de ninguna obra humana, de ese ser corrupto, para salvar a su obra perfecta. Y por eso usó de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué significa esto? Tanto la salvación como la fe. Olvídate de ese cuentico que tú naciste con una medida de fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, y tu fe chiquitica y tienes que darle crecimiento. Nadie nace con fe porque nacemos muertos espiritualmente. Dios por gracia te da la capacidad de creer. Si tú sales de aquí hoy creyendo lo que te prediqué, no es porque tú tenías esa fe, Dios te la dio. Y si te la dio, es porque ya eres salvo. La salvación y la fe son dadas por gracia, no te las merecías, pero Dios te la concede si así es su voluntad. Dice, esto no de vosotros. El creer no es de nosotros. La salvación no es de nosotros. Y Él dice, para que nadie se gloríe. Porque la gloria solo es de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El propósito del que hablamos hace 8 días. ¿Cuál es el propósito? Mostrar la imagen de Cristo y tener comunión con Él. Mis hermanos, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvides de la piedra que te arrancó el Señor y de la cantera que te sacó. Mirando al cielo, nunca olvidando del hoyo cenagoso en que nos sacó. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos reflexionar en ella. Obra tú a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.